Bienvenidos a la séptima parte de esta serie. Tú sabes que una serie es importante cuando vamos por la parte 7. Por 7 semanas hemos estado hablando sobre la importancia de convertirnos en alguien nuevo. Por 7 semanas hemos estado comenzando nuestros mensajes diciendo que convertirnos en alguien nuevo comienza con entender que la invitación personal que Jesús nos hace no es a venir a la iglesia los domingos y a creer algunas cosas, sino que es a convertirnos en sus seguidores, en sus discípulos, en sus aprendices. Y hace 2 semanas específicamente esta serie tomó un giro mucho más personal que nos llevó a trabajar con nuestro pasado, lo cual es algo que no nos gusta. Nadie aquí dice, mañana voy a aprovechar el día libre para trabajar en mi pasado. Y estoy loco por acostarme y que amanezca para empezar con eso. No nos gusta visitar nuestro pasado, mucho menos si nos causa dolor. Pero yo cogí álgebra en la intermedia y aprendí a despejar para la X. Aprendí los binomios, el trinomio cuadrado perfecto, las ecuaciones lineales, la fórmula cuadrática. ¡Wow! ¿Cómo olvidar? Yo sé que tú sabes porque esas son cosas que uno usa, son parte esencial del diario vivir de nuestra vida hoy. Esta mañana la usaste, de seguro. Pero sí me enseñaron en álgebra algo que es importante esto. Me enseñaron que si yo resolvía una ecuación y al final el resultado no me daba, la manera de corregir el error era regresar en el proceso hasta el punto donde yo había cometido el error y comenzar de ahí otra vez en adelante hasta llegar al resultado correcto. Y es exactamente igual con nosotros. Si cuando tú miras tu vida hoy el resultado no es el que deseas, nos toca ir hacia atrás en el proceso e identificar el error y comenzar a trabajar desde ahí. Y C.S. Lewis parece que cogió álgebra porque él dijo lo siguiente: se puede corregir una suma, pero solo retrocediendo hasta encontrar el error y trabajando de nuevo desde ese punto, nunca simplemente avanzando. Avanzar es picharle al error, es decir, bueno, pues ya llevo demasiado en el proceso, ya no hace falta mirar para atrás. Y en las últimas 2 semanas hemos aprendido que todos nosotros arrastramos patrones relacionales, heridas, pecados, que la única manera de romperlos es mirando hacia atrás, identificándolos y pidiéndole a Jesús, al Señor, que nos ayude a sanarlos. Pero hoy nosotros deseamos hablar de que no todo lo que recibimos fue malo. Que como hay pecados generacionales, hay bendiciones generacionales también. Y vamos a enfocarnos hoy en lo positivo. Y vamos a regresar a la historia de Abraham, pero ahora vamos a regresar con unos nuevos lentes. Vamos a ir nuevamente a Génesis 12, a la misma historia de Abraham y su familia, pero con unos lentes nuevos y vamos a ver el otro lado de la historia. Y cómo todo conecta al final con nuestro proceso de convertirnos en discípulos de Jesús, con el proceso de convertirnos en alguien nuevo. Así que vamos a comenzar viendo la bendición generacional en la vida de Abraham y de sus hijos. Génesis 12, vamos a ir ahí al primer versículo, dice que el Señor le dijo a Abraham, antes de que fuese Abraham, todavía era Abraham, dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal y como el Señor se lo había ordenado. Esta historia que tú estás leyendo conmigo aquí, este es el principio de la historia del pueblo de Israel.
Es una historia que comienza aquí, que eventualmente nos lleva a Jesús y de la cual todo discípulo aún hoy está incluido en ella. Toda persona que sea discípulo está conectado a esta historia, así que esta no solamente es la historia de Abraham y de su familia, esta es la historia tuya y es la historia mía. Y noten que esta historia no comienza con una respuesta de Abraham, sino que comienza con una bendición de Dios. Dios comienza la historia con una bendición. Y bendición en el hebreo, en el original en hebreo, es Baruch. El diccionario de lenguas bíblicas con dominios semánticos, que es un diccionario que yo me imagino que usted utiliza todos los días, define la palabra Baruch como hablar palabras que invoquen favor divino con el propósito de que el objeto o la persona que las recibe enfrente circunstancias favorables en el futuro. Mira qué hermoso. Eso es bendición, es hablar palabras que invoquen favor divino. Y nosotros escuchamos eso y quizás pudiese ser fácil sacar esa definición o incluso la bendición que Dios le dio a Abraham de contexto, pudiésemos sacar de contexto esas palabras. Así que para evitar eso, primero vamos a ver lo que esta bendición no es, lo que la bendición que Dios le dio a Abraham no es. Lo primero que no es que no es una promesa de que Dios haría increíblemente rico a Abraham. ¿Saben? No es una promesa de fama y de éxito como tú y yo la conocemos en la cultura de hoy. No es que Abraham iba a andar por ahí, tú sabes, como que con todo el bling bling del mundo y tú sabes, trepado en las camas más caras, con los sirvientes más fuertes y los six-pack más brutales. No era esa bendición, y tampoco era una bendición de que Abraham iba a tener una vida fácil. De hecho, no la tuvo. Abraham sufrió, tuvo que dejar su familia. Abraham fue un nómada, enfrentó hambre, bancarrota, infertilidad, traición, dudas. Tuvo que esperar largos periodos de años para ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. 25 años específicamente desde que Dios le dijo que iba a tener un hijo hasta que lo tuvo, para que tengamos un ejemplo. Eso no fue fácil la vida de Abraham. Entonces, ¿qué sí es la bendición de Abraham? ¿Qué sí es esta bendición? Pues mira, lo primero es la promesa de la seguridad de que Dios iba a cuidar de Abraham, que iba a estar con él. Como todo padre cuida de un hijo, es la promesa de que Abraham iba a tener su favor y su aprobación. Y no importando las altas y las bajas que este hombre tuviera en su vida, Dios iba a estar cuidándolo e iba a estar con él. Y lo segundo es la seguridad de que Abraham iba a ser un padre que iba a poder transmitir esta bendición a otras personas y que iba a ser el padre de varias naciones del mundo, y que sería a través de su descendencia que Jesús llegaría a este mundo. Así que de esta bendición estamos hablando, y ahora por los próximos minutos queremos ver brevemente cómo Abraham pasa esta bendición a sus hijos y cómo va pasando a través de su familia. Así que vamos a ir a Génesis 25, versículos 7 y 8, que dicen así. Dice: Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Dice el verso 11, brincamos al 11, dice: luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, que se quedó a vivir cerca del pozo de la Jai-Roi. Y dice el Génesis 26, el 23 y el 24, versos 23 y 24, dice que de allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, yo estoy contigo, por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Así que ahí está. Isaac recibe la bendición, y ahora vamos a ver cómo antes de él morir pasa esa bendición a sus hijos, pero esta vez dentro de unos eventos un poco más tumultuosos, un poco más tensos y dramáticos, porque ya en este momento Isaac era viejo.
Isaac estaba prácticamente en el lecho de su muerte. Dice la historia que había perdido su vista completamente. Y un día Isaac llama a su hijo primogénito, al primero de los dos gemelos, a Esaú, y le dice: Esaú, ven acá, mano, tú sabes, vete al campo y cásate un cabrito. Tráelo para acá y hazme un guiso de esos de los que tú sabes que a mí me gustan un montón. Échale las cositas que tú sabes que a mí me gustan. Mano, tengo este antojito de este guiso. Ve, busca el cabro, prepáralo, tráeme la comida, que cuando yo me coma eso, yo quiero bendecirte. Así que allá va Esaú. Pero lo que no sabía ni Esaú ni Isaac era que Rebeca, la esposa de Isaac, estaba escuchando la conversación y que Rebeca quería que la bendición fuera para Jacob, que era el hijo favorito de Rebeca. Así que Rebeca va donde Jacob y le dice: mira, mano, yo escuché a tu papá hablando con Esaú y le dijo esto, que fuera a buscar un cabrito, que se lo trajera, que le hiciera un guiso. ¿Qué tal si tú vas y buscas el cabrito? Tú me lo traes, yo sé que tú no cocinas, yo hago el guiso, no te preocupes, hacemos el guiso, tú se lo llevas, yo te voy a vestir, te voy a poner la ropa de Esaú, te vamos a poner pelo de cabra en las manos porque tú eres lampiño, tu hermano tiene mucho pelo, no hay problema, hacemos lo que tengamos que hacer. Si tienes que cambiar un poco la voz, Jacob va, busca el cabro, lo trae, va donde su papá, le lleva, se hace pasar por Esaú, engaña a su papá y termina recibiendo la bendición que le tocaba a Esaú. Cuando Esaú regresa con el guiso ready, tú sabes, ya él venía a recibir su bendición, Isaac cae en cuenta de lo que había ocurrido, le cuenta a Esaú y le dice, y le cuenta a Esaú lo que pasa, y dice Génesis 27:34 que al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura y dijo: Padre mío. No puedo hacer un grito aterrador y lleno de amargura aquí porque sería como un poco exagerado, pero Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. ¿Cómo suena en tu mente un grito aterrador y lleno de angustia? ¿Cómo tú te imaginas un grito aterrador y lleno de angustias? Porque eso es lo que dice ahí que ocurrió. Que el grito de Esaú era un grito que cargaba dolor, que reflejaba la importancia de esta bendición sobre su vida. Era un grito que me lleva a pensar que las implicaciones para Esaú de no recibir esta bendición eran profundas a nivel del alma y que Esaú lo sabía, que él estaba consciente de lo que implicaba, pero ya no había nada que se pudiera hacer. Y dice Génesis 25, los versos 35 al 38, que Isaac le dijo: es que tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Y Esaú le dijo: con toda razón le pusieron Jacob. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Y le pregunta al padre, yo me imagino la mirada de este joven mirando de Jacob mirando a su papá, le dice, de Esaú mirando a su papá, dice: no te queda ninguna bendición para mí. Isaac le respondió: yo lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer por ti ahora, hijo mío? Pero Esaú volvió, insistió: ¿acaso, papá, tú tienes solamente una bendición? Bendíceme también a mí, por favor. Esaú en este momento no está pidiendo una herencia. Esaú no está pidiendo una casa o un terreno. No está pidiendo, tú sabes, no está pidiendo ganado para él tener, ni siquiera le está pidiendo a su papá que le devuelva los derechos de ser el hijo primogénito que su hermano le había robado, ¿no? Lo que Esaú le está pidiendo a su papá en este momento es: papá, por favor, apruébame, bendíceme.
Es el favor y la aprobación de un padre. Está pidiendo las palabras de un padre que le dibujen un futuro alentador y cobijado bajo la bendición de su padre. Está pidiendo las palabras de un padre que le diga que lo ama, que lo afirma, que cree en él, que está orgulloso del hijo y de la persona en la que se ha convertido. Son las palabras de una bendición de un padre hacia un hijo. Lo que está reclamando y lo que está pidiendo Esaú en este momento. Y a mí me parece tan interesante que la necesidad y el anhelo de los hijos de hace miles y miles de años atrás sigue siendo el anhelo y la necesidad de los hijos de hoy día. No ha cambiado la cosa. Ese anhelo inherente de sentirnos bendecidos y aprobados y amados por nuestros padres. Y yo sé... Y yo no sé si ustedes pueden percibir el nivel de la importancia de esta bendición paternal sobre la vida de un hijo. Es como si marcara su vida para siempre. Es como si el no recibirla tuviera el efecto de cambiar completamente el futuro de ese hijo. Y era así porque no estamos hablando de la bendición de una persona sobre otra. Estamos hablando de la bendición de Dios, estamos hablando de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de una bendición que era generacional, que llegaría a afectarnos incluso a nosotros hoy. Estábamos hablando de la promesa de Dios de bendecir a sus hijos. Y esto es importante que lo entendamos porque aún en el caso particular de Jacob, en donde esa bendición se traspasó de una manera complicada y donde hubo engaño y donde hubo mentira, Dios honra la promesa porque fue la promesa que le hizo a Abraham y afirma la bendición sobre la vida de Jacob en un sueño que él tiene más adelante. Y después de que le da una afirmación y una bendición a Jacob, mira lo que termina diciéndole en el verso 15 del capítulo 28 de Génesis. Dice Dios diciéndole a Jacob: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y esto, quiero hacer un paréntesis porque esto puede ser para alguien que está aquí y piensa que en su vida y en la vida de su familia han habido demasiados escándalos, que han habido demasiados errores, que han habido demasiados engaños y traiciones y mentiras, que la historia que rodea su vida y la de su familia es una con demasiado drama, como para que esa persona, como para que tú puedas ser merecedor o merecedora de la bendición de Dios. Es para alguien que ve la vida de Jacob y dice: pues hermano, tú sabes, yo no me tuve que poner pelo de oveja en los brazos, pero yo sé lo que es una familia en donde el engaño y la mentira ha sido la historia del pan mío de cada día. Dios te trae aquí hoy para recordarte que su promesa de bendecirte no depende de tus errores ni los errores de tu familia. Que la promesa de Dios bendecirte no depende de tus fallas y de lo que has recibido de tu familia, sino que la bendición y en la promesa de Dios bendecirte dependen exclusivamente de su gran fidelidad y de su amor inagotable hacia ti. De que Dios es fiel con sus promesas y de que a pesar del escándalo o del escenario complejo del que vengas o del que puedas ser parte hoy, Dios te está diciendo hoy, igual que le dijo a Jacob: yo estoy contigo. Te protegeré donde quiera que tú vayas. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Este es Dios hablándonos a nosotros hoy. Así que la bendición de Dios no solo pasa a Jacob, sino que pasa hasta los nietos de Jacob, los hijos de José, porque Dios es fiel a sus promesas y a pesar de nuestros errores, Dios ha prometido transmitir su bendición a nuestros hijos. Qué hermoso saber que Él sí es fiel, que independientemente de mis errores, su compromiso es pasar bendición a mis hijos. Eso tiene que ser liberador para un padre y para una madre que están aquí hoy. Tiene que ser liberador porque
Tú sabes que independientemente de cuán fuerte tú trates de criar a tus hijos de la mejor manera posible, tú sabes que tú, independientemente del esfuerzo que hagas por amar a tus hijos de la mejor forma en la que tú puedas hacerlo, tú vas a cometer errores. He cometido errores. Mi nena tiene 7 años. Mi hijo chiquito tiene 1 año y ahora en junio cumple 1 año y 8 meses. Y yo he metido la pata un montón de veces con ellos. Tantas veces. Pero lo que Dios nos está diciendo es que a pesar de los errores que cometamos, que cuando nosotros nos tornamos a Él y presentamos nuestras vidas a Él, a pesar de nuestros errores, es su promesa pasar la bendición que Él nos ha dado a nosotros, a nuestros hijos. Y quizás tú estás aquí hoy y me miras y me dices, contra Rey, pues qué chévere por los padres, tú sabes. Me alegro por ellos, de verdad que sí. Y chévere, está bien, a lo mejor tú no tienes hijos. O decidiste no tenerlos, o no pudiste tenerlos. Y la pregunta tuya es, ¿y yo qué? Pues ok, pues yo te voy a decir, porque Dios nos bendice con el deseo de que nosotros podamos bendecir a otros. No solamente a nuestros hijos, sino que Dios te ha dado, te ha traspasado una bendición. Tú eres parte de la familia de hoy y ahora tú recibes esta bendición no para quedarte con ella, sino para transmitirla a las personas que te rodean, para transmitirla a tu familia extendida, a esa gente que tú escogiste, que sean tu familia, son amigos que son como familia, a esas personas que te rodean. Tu encomienda es recibir esta bendición y no quedarte con ella, sino traspasarla a estas personas. Y yo sé que eso es así porque yo estoy parado aquí hoy sobre los hombros no solo de mi padre y de mi madre, que a pesar de todos sus errores decidieron servirle a Jesús y transmitirme esa bendición, sino que yo estoy parado aquí hoy sobre los hombros de Marta Vilés. Ustedes no saben quién es ella, pero Marta Vilés fue una mujer que nunca tuvo hijos. Marta Vilés fue una mujer que jamás tuvo hijos, pero que Dios la puso a dirigir la sociedad de niños de la Iglesia de Dios Mission Board en Country Club a la que yo iba cuando era nene. Y en aquel sótano de aquella iglesia, Marta Vilés todas las semanas, jueves tras jueves, en todos los servicios de los niños, ella se dedicó en sembrar e invertir en mi vida y en la de un montón de niños que iban allí. Ella se encargó de sembrar y de invertir en nuestras vidas, enseñándonos las historias bíblicas en las pizarras de fieltro, ¿te acuerdas? Que tú pegabas los muñequitos. Ella se encargó de enseñarnos los coritos bíblicos. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan alto que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Marta Vilés les dio clase a ustedes? Dios es amor, Dios es amor. Ya. Coritos. El texto áureo se llamaba antes. Versículos para aprendernos. Nos adoptó. No tenía hijos, pero invirtió en nosotros. Sembró en nosotros. Yo estoy aquí parado hoy sobre los hombros de personas, de pastores, de líderes, que a través de mi vida se encargaron de hacerme entender que Dios me amaba, que me presentaron el amor incondicional de Dios. Yo estoy sobre ellos. No tienes que tener hijos, tienes que saber que esta bendición es para tú sembrar y para invertir en la vida de otros, para tú poder compartirla y para tú poder hacer que otras personas se acerquen a ese amor que echa fuera todo temor.
Por eso es que la idea de que tú formas tu vida, tú sabes, y de que tú eres el que construyes tu vida a pulmón y a mollero, y de que tú eres el que, tú sabes, hace y deshace para llegar a donde estás, has sido tú el que ha construido todo. No es totalmente cierta, porque la historia completa es que hubo alguien antes de ti que abrió camino. Es que hubo alguien antes de ti que preparó el terreno, hubo alguien antes de ti que puso la primera piedra, que invirtió, que sembró y que sin tú saberlo te posicionó para que tú hoy pudieses estar en el lugar en donde puedes cosechar la bendición de Dios en tu vida. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso. Desde Abraham fue así. Fue el plan de Dios. Fue bendecir al mundo a través de personas, a través de su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Bueno, pues su pueblo es todos aquellos que han decidido ser sus discípulos. Es todos aquellos que se han unido a la familia, que ahora por nuestra fe en Jesús, Él nos ha unido a la familia. Así que el plan de Dios de bendecir al mundo te incluye a ti y me incluye a mí. A todas las personas que estemos en el proceso de convertirnos en alguien nuevo. Pero yo creo que es sumamente importante que para ir aterrizando este mensaje hablemos de algo que es muy importante y que yo pienso que esta cultura con el paso del tiempo lo ha minimizado, le ha restado importancia, que es la figura paterna. Y cómo el padre juega un rol muy importante en las bendiciones generacionales. Escúchame, madre que me escuchas, hermano que me escucha, tío que me escuchas, no es que tu rol no sea importante, pero en las historias que leímos y a través de toda la escritura se repite una y otra vez que la bendición se pasaba a través de los padres. Y tú me dirás, claro que sí, Rey, tú sabes, estamos hablando de la Biblia y de un tiempo, de una cultura patriarcal en donde la mujer quizás no tenía posición, y hay mucho de eso, yo te tengo que dar la razón en eso, pero la verdad es que estamos hoy en el 2023, en esta cultura que ya ha sufrido olas de feminismo, que ya ha sufrido olas de disforia de género, que ya ha sufrido cambios y estamos en el mundo posmoderno, inclusivo. Y todavía hoy, quizás más que nunca, cada vez más encontramos estudios científicos, psicológicos, que evidencian la importancia de la figura paterna, que evidencian que cada niño necesita un papá, que cada niña necesita la presencia y el impacto y la influencia de un papá en su vida. Los estudios le llaman a esta generación la generación sin papá. Le llaman los hijos del divorcio. 1 de cada 4 hogares carece de una figura de un papá. Y los otros 3 quizás tienen una figura presente pero ausente emocionalmente. Ahora el papá ha pasado a ser el proveedor en muchas casas. El que trae los chavos, el que trae el dinero, aquí tienen para que compren, yo soy el que trabajo, yo soy el que me sudo el lomo para que ustedes estén aquí. Y mucha de la incertidumbre, de la desconfianza, de la confusión, de la ira, del enojo, de las emociones que cargan a esta generación, yo creo que podemos estar de acuerdo con que se pueden trazar a la maldición de criarse sin la bendición de un papá presente física y emocionalmente. Miren, la doctora Peggy Drexler, es interesante porque esta señora ni siquiera profesa la fe nuestra. Ella no cree en Jesús como usted y yo creemos, pero esta señora hizo un estudio y escribió un libro que se llama Nuestros Padres, Nosotros. Y para la sorpresa de muchas personas, incluyendo de ella misma, este estudio que ella hizo fue a 75 mujeres. Ella entrevistó a 75 mujeres altamente exitosas en sus carreras, altamente exitosas en sus familias, presidentas de compañías,
mujeres de mucho dinero, de gran influencia en los respectivos campos ante la sociedad, mujeres simplemente exitosas. Y la señora Drexler encontró que no importando todo lo que estas mujeres habían logrado y todo lo que estas mujeres habían alcanzado en sus vidas, ellas continuaban evaluando su éxito a través de los lentes de la aprobación de sus papás. Si estas mujeres no sentían que sus padres estaban orgullosos de ellas y las afirmaban y las aprobaban, estas mujeres, por más que tuvieran, no se sentían exitosas. Y yo estoy seguro que el resultado hubiese sido exactamente el mismo si el estudio hubiese sido en hombres. Nos daríamos cuenta de que aún los más exitosos utilizarían su poder y su control. Si no fueron afirmados por sus padres, utilizarían su influencia y sus riquezas y sus logros como una gran máscara que esconde la realidad de vidas que luchan constantemente con un profundo sentido de insatisfacción y de inseguridad. Papá que me escuchas, hombre, papá que me escuchas, esto es tan importante. Esto es tan importante. Y yo sé de lo que te estoy hablando, porque a mis 44 años yo todavía lucho con esto. Todavía en ocasiones yo me mango preguntándome en mi mente, si papi estuviese vivo, papi estaría completamente orgulloso de mí. Porque yo sé lo que es vivir bajo la lupa de un padre exitoso profesionalmente, pero que nunca sentía que su hijo daba la talla en la parte académica y profesional. Y siempre se sentía orgulloso del nene que iba a la iglesia y ministro y que cantaba, pero había otra área que él siempre como que se sentía inconforme. Y yo tengo historias que pudiésemos estar aquí esta mañana, pero yo sé lo que es salir de la graduación de 4º año de escuela superior, montarme en el carro con mi papá y con mi mamá y que mi papá nunca me dijera felicidades, pero que me dijera, tú hubieses ganado trofeos y medallas si hubieses estudiado más, pero tú eres un vago. Eso fue en el carro montándome con la toga, saliendo de la graduación. Padre que me escuchas, tú no tienes idea de lo importante de tu bendecir y de tu hablar palabras de bendición sobre tus hijos. Y esto es tan importante que yo quiero cerrar este mensaje no solamente invitándote a que tú comiences a hacerlo si tú no lo has hecho o si tú no lo haces y no tienes esa costumbre, sino que yo quisiera que pudiésemos hablar sobre 5 cosas que puedes poner en práctica para que esto ocurra. Y Edwin, si quieres puedes venir pasando por aquí, porque escúchate esto, son 5 elementos importantes que deben estar presentes al momento de bendecir a nuestros hijos. Y aquí van a estar en pantalla, tú les vas a poder sacar fotos, pero escúchame, comienza a poner esto en práctica. No hay que reinventar la rueda. Son 5 elementos que ya están en un libro que se llama The Blessing y lo escribió el Dr. John Trent. Así que aquí están y vamos a ir rápidamente sobre ellos. El primero de estos elementos es un toque significativo y apropiado. Cuando Isaac bendijo a Jacob, lo tocó. No lo leímos hoy, no llegamos a ese punto, pero cuando Jacob bendice a sus nietos, los hijos de José, dice que les puso las manos sobre sus hombros. Hay algo que ocurre a nivel neurológico con este tacto, con este contacto que ocurre cuando un padre decide hablarle a su hijo. Y ustedes no tienen idea de con cuántas ganas yo me quedé de que mi papá un día me pusiera sus 2 manos sobre mis 2 hombros y mirándome a los ojos me dijera, Rey, te amo. Y tú no tienes idea de cuán orgulloso yo me siento de ti. Eso nunca ocurrió.
No es que mi papá no me amaba, es que mi papá no era así, punto. Él no era ese tipo de persona. Quizás él pensaba que lo hacía de otra manera, que lo expresaba de otra forma. Él pensaba que, no sé, que teniéndome, viviendo bien, en una buena educación, con una buena casa y unos buenos carros y con comida en la alacena, él me demostraba que me amaba. Pero ustedes no tienen idea de cómo hubiese cambiado mi mundo si antes de mi papá morir, él me hubiese puesto las manos en mis hombros y me hubiese dicho: Rey, yo te amo tanto y estoy tan orgulloso del hombre que eres. Como no pasó conmigo, ahora yo busco espacios y momentos para ir a donde mi hija de 7 años y mirarla a los ojos y ponerle mi mano en su hombro y decirle: mi amor, tú sabes que papá te ama tanto, que estoy tan orgulloso de ti. Ella no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho Sara? Tiene 7 trapos de año. Pero yo quiero que ella lo sepa desde ya. Que yo estoy orgulloso de ella. Que yo soy feliz de ser su papá y de que ella sea mi hija. Lo segundo es un mensaje hablado porque tu hijo necesita escuchar el amor. Escuchar la aprobación y la bendición. Tienes que decírselo. Expresárselo con palabras. El peor error es asumir que lo saben. El peor error es no decirlo porque es obvio. No. Hay momentos en la vida de estos niños y de estos adolescentes en donde realmente es todo menos obvio. En donde las dudas en las mentes son tantas. Yo pienso en los teens y yo me recuerdo cuando yo era un chamaco con 20,000 inseguridades y con 20,000 complejos. Hubo momentos en donde no era obvio que yo sentía amor de ellos. A veces me sentía que ni me entendían. Hay que decírselos. Número 3 es otorgar un alto valor al que está siendo bendecido. Oye, escúchame, déjale saber cuán valioso es, cuán amada es. Por eso les digo, yo se lo digo a Sara ahora frecuentemente desde que es pequeña, para que ella crezca sabiendo que ese amor y ese valor no depende de nada que ella haga, que no depende de lo que ella logre, de que si ella un día tiene un título bien brutal, o si consigue a un superhombre, o si se gradúa magna cum laude con 40 trofeos y 35 placas hasta de educación física. No depende de eso, depende de que es mi hija y de que yo la amo, punto. Y yo se lo digo. Número 4, dibuja un futuro especial para ellos. Dibújaselo, las palabras dibujan futuros. Las palabras dibujan, dile que son capaces, dile eres capaz, eres inteligente, dile que crees en él, dile que crees en ella, dile que puede lograr todo lo que se proponga, dile que vas a estar ahí para ayudarlo, dile, las palabras tienen importancia. Si nosotros pusiéramos una grabadora en nuestra casa y la dejáramos grabando, nos sorprenderíamos de todas las cosas que decimos que pudiesen marcar negativamente a nuestros hijos. Si pusiéramos una cámara a grabar y después le diéramos play, nos daríamos cuenta de todas las reacciones y de todos los manoteos y las entonaciones y los body languages que hacemos, que marcarían negativamente el futuro de nuestros hijos. Se nos olvida que las palabras tienen poder y que tienen la capacidad de dibujar y formar futuros. Y una buena pregunta para ti, papá, que estás aquí hoy es: ¿qué futuro le estás dibujando con tus palabras a tu hija y a tu hijo? Y número 5 y último, un compromiso activo de acompañar a ese hijo para que alcance esa bendición. Yo le digo: mamá, tú vas a lograr todo lo que tú te propongas a hacer, pero tú sabes que papá va a estar ahí contigo. Y cuando te escraches, voy a estar ahí. Y cuando ganes,
voy a estar ahí. Y cuando pierdas, voy a estar ahí. Y te voy a recibir, y si lloras te voy a secar las lágrimas y te voy a decir, no importa, la próxima vez lo hacemos otra vez y estoy ahí contigo. Tu hijo tiene que saber que estás ahí activo para acompañarlo, para caminar con él y con ella, para impulsarlo, para hacer todo lo que esté a tu alcance para que esa bendición se cumpla en su vida. Cuando eso no existe, escúchame bien, cuando eso no existe, cuando no somos bendecidos por nuestro papá, muchas veces terminamos como Esaú. ¿Sabes cómo terminó Esaú? Esaú tuvo cierto éxito. Esaú acumuló algunos bienes materiales, Esaú se casó y tuvo hijos, pero Esaú por dentro se quedó siendo el niño herido y molesto que gritaba, bendíceme a mí, papá. ¿No te queda una bendición para mí? Vayan y lean la historia, comparen la bendición de Isaac a Jacob y la que terminó dándole a Esaú. Muy distintas. Y Esaú siempre se quedó siendo el niño que le decía a su papá, no tienes una bendición para mí. Y ustedes se sorprenderían de cuántos hombres y mujeres en este mundo de poder y de influencia, CEOs de compañías famosas, artistas de fama y de reconocimiento mundial, influencers con cientos de millones de seguidores en sus redes sociales, pastores de mega iglesias, viviendo vidas de apariencia, de mentira, de engaño, posteando fotos perfectas, tratando de disimular y de disfrazar lo que realmente viven y sienten. Viven con el deseo de que la aprobación de la gente, de que la aprobación ajena de alguna manera sustituya una aprobación que no tiene sustitución. La aprobación de un padre que nunca les dijo, eres lo suficientemente bueno. De un padre que nunca les dijo, estoy orgulloso de quién eres, no de lo que logres. No tienes que hacer nada para ganarte mi amor, tú eres suficiente para mí tal y como eres. Y quizás esta parte del mensaje no la veías venir, pero fue la que te revolcó el alma. Porque tú sabes que probablemente ese niño o esa niña eres tú. Lo que nos lleva entonces a una pregunta obligatoria para cerrar. Rey, ¿qué pasa si yo no fui bendecido? ¿Qué pasa si ese soy yo? Si yo soy ese niño o esa niña. ¿Qué pasa si mi papá murió y nunca me lo dijo? ¿Qué pasa si me rechazó? ¿Y qué pasa si nunca me aprobó y si nunca lo conocí? ¿Qué pasa si nos abandonó muy temprano? ¿Qué pasa si no tengo una relación muy cercana con él? ¿Y qué pasa? Y yo te digo, hay dos opciones. Hay dos opciones. La primera es que tú puedes permitir que el enemigo tome eso y distorsione tu identidad y defina tu vida. Y ahora tú permitas que él te susurre a tu oído todos los días la mentira de que eres un fracaso, de que no sirves, de que no eres suficiente. Tú puedes permitir ahora que el enemigo tome eso y te diga que eso fue lo que te tocó vivir a ti y eso es lo que te merecías. Tú puedes permitir que el enemigo tome eso y te diga, es que tú no eres digno de ser amada, es que así como te despreció él, así te desprecia Dios también, porque tú no eres digno de recibir amor. Tu destino es vivir en el boquete, lejos de su amor. O por el contrario, tú puedes decidir, a pesar de ese pasado y a pesar de no haber recibido esa bendición, escuchar la voz de tu Padre Celestial que está aquí hoy. Y que te trajo aquí hoy en esta noche, quizás intencionalmente, para decirte que a través de su Hijo ya Él te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, como dijo Pablo en Efesios 1:3.
que ya tú has sido bendecido. Que Él te trajo aquí hoy para que tú supieras que lo que Él quiere susurrarte es muy diferente a lo que el enemigo quiere susurrarte, porque hoy lo que Él quiere recordarte es que tú eres su hijo. Hoy Dios quiere decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi hija y yo te amo. Tu padre te habrá abandonado, pero yo te adopto como mi hijo. Tu padre te habrá rechazado, pero yo te reclamo y te recibo como mi hijo. Hoy, cuando yo entiendo que yo soy hijo de Dios, entonces yo entiendo que su amor me sana. Yo entiendo que ese amor ahora me ayuda a no tener que volver a repetir los errores de mis padres. Y ahora yo no tengo que esforzarme como me esforzaba para mi papá, tratando de hacer todas las cosas como mejor podía y tratando de ser perfecto para que él me aprobara y se sintiera orgulloso. Ahora, cuando entiendo que mi Padre Celestial me ama, no tengo que vivir una vida perfecta para agradarle, porque yo sé que Él me ama aun cuando fallo. Aun cuando me escracho, ahí está Él para amarme. Ahora, cuando entiendo que soy hijo de Dios, vivo con el conocimiento de que Dios me ama y que mi identidad no es formada por mis logros y por mis aciertos y por lo que yo hago, sino que mi identidad es formada por lo que Jesús logró por mí en aquella cruz, aquel día, aunque yo no lo merecía. Ahora yo solo sé que soy su hijo y que Él es mi Padre y que mi Padre me ama. Y eso es suficiente para mí. Porque el Creador de todas las cosas, el que me hizo a su imagen y a su semejanza, quizás no me permitió que mi papá biológico me pusiera las manos en el hombro y me dijera: te amo y estoy orgulloso de ti, pero Él un día se encargó de encontrarse conmigo y de decirme: te amo y estoy orgulloso de ti. Y yo sé que hoy hay personas aquí que necesitan escuchar eso del Padre Celestial. Juan 1:12 dice: mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos. Y la pregunta hoy es si habrá alguien que quiere recibirlo hoy. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Habrá alguien hoy que quiera recibirlo? ¿Habrá alguien hoy que reciba a Dios como su Padre? Escúchame, hoy tú puedes acercarte como el hijo pródigo lo hizo. Aquel muchacho que se había ido y que había metido la pata hasta lo más profundo. Se había enfangado hasta la coronilla. Malgastó su dinero y su vida. Pero un día recordó de quién era hijo, que su papá todavía estaba, y él regresó. Y dice la historia que antes de que el hijo llegara, apenas el padre pudo divisarlo en el horizonte, el papá no le dio ni break a que él llegara. El papá salió corriendo a donde él y fue y lo abrazó y le dijo: tú eres mi hijo. No me tienes que decir nada. No, papi, trátame como uno de tus siervos. Shh, cállate la boca, tú eres mi hijo. Y tú has llegado de regreso. Hoy yo pienso que hay personas que están rotos, ¿sí? Que no han recibido una bendición y que han venido cargando quizás con una carencia en su corazón y en su espíritu, y que pueden venir hoy corriendo sabiendo que Dios no va a dejar ni que tú llegues, que Dios va a salir a tu encuentro y te va a abrazar y te va a decir: ven, hijo mío, tú eres mi hijo, yo te amo.
Y escucharás las palabras de afirmación y de aprobación que estás escuchando. Acércate, porque muy distinto a palabras de maldición, Dios te recibirá con palabras de amor y de aprobación de un Padre celestial que te ama y que hoy te recibe en sus brazos y te dice: eres mi hijo. Mientras cantamos, este espacio se abre, escúchame, se abre este espacio para que tú puedas venir aquí y que podamos orar por ti. Porque hoy hay un corazón que necesita escuchar la voz de un padre que le dice: te amo, estoy orgulloso de ti y del hombre o de la mujer en la que te has convertido. Si ese eres tú, queremos orar por ti. Cantamos.